Continuando en Psicología del Desarrollo, vamos a hablar de la representación del mundo. Hagamos una introducción. Uno de nuestros rasgos más característicos en nuestra capacidad de representación, la capacidad que tenemos para establecer modelos muy complejos del funcionamiento de la naturaleza y de la sociedad. Esos modelos se perfeccionan continuamente. Este tipo de capacidad ha posibilitado que los humanos seamos capaces de construir modelos muy ajustados de la realidad, con los que podemos tener esa realidad en nuestra mente, sus características externas y su funcionamiento. Constituyen una complicación de todo nuestro conocimiento acerca del mundo. Existen varios tipos de representaciones. Representaciones acerca de situaciones simples, preparar el desayuno. Representaciones sobre situaciones complejas, aprobar una ley. Representaciones sobre el funcionamiento de parcelas del mundo, muy considerables. Las representaciones no están listas, configuradas con todas sus partes integradas en todo momento en nuestra mente. Se generan de acuerdo con las necesidades del momento. Disponer de estas concepciones nos permite anticipar lo que sucede y prever resultados. Las representaciones se generan para actuar, para comprender y para entender lo que sucede. Las características de las representaciones y su desarrollo, podemos decir que estas tenemos que construirlas a lo largo de la vida, de nuestra experiencia. Además, esas representaciones tenemos que asimilarlas, incorporarlas a los conocimientos previos que tenemos para darle coherencia y significado. Es una posición constructivista. Esta perspectiva explica dos hechos importantes acerca de la construcción del conocimiento. El que los niños pequeños tengan ideas acerca de fenómenos como la forma de la Tierra, y que las ideas que defienden los niños sobre lo que se les ha explicado es distinta de lo que se les quiere dar a entender. En cuanto a las características de las representaciones, podemos decir que hay un origen en el cual los sujetos precisan de representaciones para sobrevivir en el mundo, hay unas funciones que emiten actuar y entender, hay una elaboración en la que se producen como respuesta a la satisfacción de las necesidades, tienen su finalidad en la acción y la supervivencia, constituyen el contenido de la mente, son lo que está en la mente de las personas, son el dato primordial de estudio, pero no son accesibles de forma directa, no son explícitas, no existen de una forma fijada, se generan a medida que se necesitan. Hay unas características comunes en las que se muestra en el tipo de actuación que realiza el sujeto, no son específicas de cada problema, hay una evolución, sigue una serie de estadios regulares y tiene una importancia educativa. Los profesores tienen que contribuir a formar y perfeccionar. Hablemos de la complejidad de las representaciones en cuanto a los modelos locales y globales en interacción. Ante cada situación que se nos presenta, debemos construir modelos locales vinculados a la situación y relacionados con otros modelos más generales. Los sujetos van a establecer concepciones del mundo, dar un tratamiento común a una parcela de la realidad relacionada con el mundo físico, psicológico, el de los seres vivos y el social. Esos modelos globales contienen presupuestos ontológicos y epistemológicos. Los presupuestos ontológicos no son explícitos. Constituyen formas de ver el mundo muy arraigadas. Los modelos locales llevan a la constitución de los modelos globales y estos provocan la constitución de dominios separados, de conocimientos que se atribuyen a la realidad. Hay una relación indisociable entre los modelos que construimos y los fines que perseguimos. La asunción de que existen tipologías de las representaciones que están ligadas a la edad del sujeto es un aspecto fundamental de nuestra hipótesis. Por lo tanto, las explicaciones que dan los niños y adolescentes sobre los diferentes problemas del mundo siguen un orden de progresión equivalente, con unas pautas constantes. Según Flower, esta progresión está guiada por tres rasgos cognitivos. 1. El paso de un conocimiento superficial a uno centrado en lo profundo. 2. La transición desde un pensamiento estático, centrado en el aquí y el ahora, a una visión dinámica basada en procesos temporales y espaciales que van más allá del contexto psicológico del sujeto. Y 3. El avance desde un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto, hipotético-deductivo. Estos tres rasgos están relacionados con los instrumentos intelectuales y los conocimientos previos.
Hay una continuidad entre las representaciones y las teorías científicas desde el punto de vista funcional. Las teorías científicas se diferencian de las representaciones en que incluyen procedimientos de contrastación que intentan no ser contradictorias. Están más claramente especificadas. Las teorías científicas están en continuo progreso y son sustituidas por otras mejores a través de las revoluciones científicas, según Cook. El concepto de representación permite dar cuenta de dos fenómenos aparentemente contrarios, referentes al carácter concreto o abstracto del conocimiento. Podremos nombrarlos como que algunos autores, como Piaget, han tratado de señalar que las características formales generales que tiene el conocimiento, recurriendo a la noción de estructura de carácter muy general que puede ser representada formalmente, y que otros autores señalan que el conocimiento está siempre vinculado a situaciones concretas. Así podemos pensar en las teorías de dominio específico que establecen que cada sujeto encuentra soluciones para problemas concretos y procesa la información, de diferentes maneras según el problema que se trate. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, las representaciones tendrían aspectos generales y un carácter específico. Las representaciones serían representaciones de problemas concretos, con características comunes y se generarían en función de las situaciones específicas. Hablemos de los dominios, de la realidad y su construcción progresiva. ¿Cómo podemos definir el dominio? El dominio sería la parcela de la realidad que tiene unas propiedades comunes que nos permite hacer predicciones en el ámbito de esa parcela. Las grandes categorías de la realidad son el mundo de los objetos físicos, los seres vivos, los fenómenos psicológicos y los fenómenos sociales. A lo largo del desarrollo, los sujetos van estableciendo las propiedades de los objetos y los acontecimientos con los que entran en relación y descubren en ellos propiedades semejantes o diferentes, lo que les permite organizarlo en grupos. Eso supone categorizar la realidad en distintos tipos según sus propiedades y establecer cuáles son fundamentales. Por ejemplo, la realidad física inanimada no tiene intencionalidad ni capacidad de actuación propia. Las construcciones de representación son la división de la realidad en parcelas con diferentes propiedades. Luego, los dominios son el resultado de un proceso de construcción. Los dominios se construyen junto a la experiencia. La especificación paulatina de los dominios se realizaría a partir de procesos progresivos de diferenciación, de oposición, de integración y coordinación de los diferentes aspectos de los fenómenos naturales, psicológicos y sociales. Los niños pasan de una indiferenciación general a los dominios a una diferenciación plena de los dominios. Hay una interacción entre las experiencias del aprendiz y las entidades mentales, las ideas o los esquemas utilizados para interpretar y dar sentido a esas experiencias. Cuando una de estas experiencias en las que aparecen nuevos elementos informativos discrepa con las ideas previas, no tiene por qué haber una reestructuración inmediata y directa. Esta reestructuración requiere tiempo, trabajo y circunstancias favorables. Vamos a hablar de rasgos tempranos de la representación del mundo. Piaget, en el 1926, en su libro La representación del mundo en el niño, considera que los rasgos con los que el niño representa la realidad proviene de la tendencia egocéntrica del pensamiento infantil. Piaget distingue 4 rasgos en esa representación del mundo. 1. El realismo, con la tendencia de pensamiento infantil, que supone la indiferenciación entre entidades mentales y materiales. Los sueños se conciben con carácter realista. 2. El artificialismo, que es la tendencia del pensamiento infantil, que refleja la creencia de que todas las cosas existentes han sido fabricadas. Son artificiales. 3. El finalismo, tendencia de pensamiento infantil. Es la creencia de que todas las cosas han sido elaboradas con un fin o un objetivo de provecho. El sol está para alumbrarnos. Y 4. El animismo, la tendencia del pensamiento infantil que conduce a los niños a atribuir las propiedades de los seres vivos, intenciones, sentimientos, pensamientos, creencias, a los objetos inanimados.
Todas estas manifestaciones suponen una ausencia de conciencia y una extensión de nuestra manera de funcionar a toda la naturaleza. Todos estos rasgos del pensamiento preoperatorio infantil se manifiesta en sus representaciones acerca de una multiplicidad de fenómenos. Las ideas infantiles sobre la realidad física son el desarrollo de las nociones sociales, físicas, biológicas o químicas que utilizamos para dar sentido al mundo que nos rodea. No se aprende de una forma directa, sino que tiene un amplio recorrido donde los niños y los adolescentes van elaborando y reestructurando sus explicaciones. Hablemos de composición atómica de la materia. La comprensión de la naturaleza corpuscular de la materia resulta complicada de entender. En las escuelas se enseña que la materia está definida en dos niveles, desde un punto de vista macroscópico y desde otro microscópico. Desde el macroscópico por su masa, su volumen y su densidad, y del microscópico por su naranja atómica. Pero nuestra experiencia cotidiana está basada en el nivel macroscópico, que es como percibimos los objetos. Se les explica que la materia está constituida por vacío y que ese vacío entre partículas se debe al constante movimiento intrínseco de las mismas. Hay una discontinuidad de la materia y un movimiento constante, pero los estudiantes reinterpretan los problemas y las explicaciones a partir de modelos microscópicos, continua y estática. Hablemos de representaciones precientíficas de la materia. En cuanto al movimiento intrínseco, al mecanismo explicativo y la discontinuidad y vacío. En cuanto a las representaciones precientíficas, en cuanto al movimiento intrínseco, este no se diferencia entre el movimiento de las partículas, nivel microscópico, y el movimiento del material de que forman parte, el macroscópico. En los sólidos, las partículas que lo constituyen están siempre en reposo. Los líquidos, sus partículas solo se mueven cuando hay un agente externo que causa el movimiento, y los gases, sus partículas se mueven siempre. En cuanto a la representación precientífica del mecanismo explicativo, el mecanismo atribuido al cambio depende del número de sustancias que participan en el sistema. Dos o más sustancias, hay unas reacciones y unas disoluciones. Se acepta la interacción entre partículas de las dos sustancias. Por lo general, una de ellas es el agente que provoca el cambio de la otra. Y una sustancia, el cambio de estado y dilatación. Las partículas experimentan el mismo cambio que ocurre a nivel macroscópico. Y en cuanto a la otra representación precientífica, la discontinuidad y vacío es una concepción continua de la materia a partir de su aspecto físico. Sólidos, líquidos y gas. Sólido, entre las partículas no hay nada, o hay más partículas de la misma sustancia. Líquidos, surgen diversas ideas en función de su aspecto o de las ideas sobre la sustancia concreta, el agua. Gases, entre partículas hay aire. Hablemos de fuerza y movimiento. Los niños y adolescentes de diferentes culturas organizan sus conocimientos de forma similar. Esto se ve reflejado en el estudio de Guston y Watts, en el que comparten diversos estudios acerca del movimiento de los objetos y las fuerzas inerciales. De ellos se extraen 5 reglas intuitivas que utilizaremos transculturalmente cuando pensamos sobre el movimiento de los objetos físicos. 5 reglas cercanas a la teoría de ímpetu. 1. Las fuerzas están relacionadas con los seres vivos. Se da fundamentalmente en niños pequeños y es la más básica. Explicaciones animistas, según Piaget, en las que se atribuye a los objetos físicos voluntad y capacidad de desplazamiento autónomo. Segunda teoría. El movimiento constante requiere una fuerza constante. Una fuerza hay que seguir actuando constantemente sobre un objeto si ésta ha de seguir moviéndose. Tercer punto de la teoría del ímpetu. La cantidad de movimiento es proporcional a la cantidad de fuerza. Cuanto más fuertemente se empuje una cosa, más rápido irá y llegará más lejos. Cuarto punto de la teoría. Si un cuerpo no se mueve, no actúa ninguna fuerza sobre él. Si un objeto está en reposo, no tiene sentido buscar ninguna fuerza que influya en él. Y quinto punto de la teoría, si un cuerpo se mueve, es que hay una fuerza que está actuando sobre él en la dirección del movimiento. La dirección del movimiento es necesariamente la misma que la de la fuerza impulsora. Los niños y adolescentes de todas las culturas comienzan a construir sus representaciones a partir de lo que perciben directamente a través de sus sentidos y lo que percibimos con mayor facilidad
es lo que para un cuerpo se mantenga en movimiento que sea necesario aplicar una fuerza constante. Al no reconocer la fricción como fuerza, el niño puede desarrollar la idea intuitiva de que el movimiento constante requiere una fuerza constante. Vamos a hablar de la forma de la Tierra y la fuerza de la gravedad. Con este ejemplo queremos mostrar cómo las representaciones van cambiando en función de la experiencia y de los esfuerzos que hacen los sujetos para dar sentido a la misma. A los niños se les explica que la Tierra es redonda, pero aunque parezca que lo entienden, ellos tienen un modelo de la Tierra plano. Por ejemplo, algunos afirman que existe un borde o límite de la Tierra por donde se pueden caer. En los estudios realizados se aprecia cómo los niños comienzan su proceso de adquisición del conocimiento con un modelo plano de la Tierra. Tienen dificultad de entender que la Tierra es redonda, ya que es un conocimiento contraintuitivo y no se puede apreciar desde la experiencia diaria de los niños. El proceso de cambio de un modelo inicial al esférico es gradual, dando lugar a 5 modelos diferentes. 1. Círculo o rectángulo. Los niños conciben la Tierra como una superficie plana. Tratan de asignarle algún sentido a la información que conocen acerca de que la Tierra es redonda, explicando que es redonda porque hay montañas o que el contorno de la superficie es redondo. No hacen referencia a la ley de la gravedad, sino que entienden que los objetos caen de forma absoluta. Punto 2. Esfera hueca. Los niños creen que la Tierra es una enorme bola compuesta por 2 hemisferios, la parte inferior, sólida, y la superior compuesta de aire y cielo, definición ambigua. Estos niños ya asimilan que nuestro planeta es un cuerpo finito cerrado. Sin embargo, no han progresado con respecto a la ley de la gravedad y la dirección de caída de los objetos. Punto 3. Esfera sólida, dirección de caída absoluta. Tienen alguna idea de un espacio limitado que rodea la Tierra esférica y sólida. No son capaces de utilizar la Tierra como marco de referencia para la dirección arriba-abajo, sino que suponen la existencia de una dirección absoluta, arriba-abajo, independiente de su centro. Punto 4. Esfera sólida, caída relativa a la superficie de la Tierra. Consideran a la Tierra como un cuerpo esférico y sólido, que está rodeado de espacio. Utilizan la superficie de la Tierra para explicar las direcciones de caída arriba-abajo, aunque no relaciona estas direcciones con el centro de la Tierra. Y punto 5. Esfera sólida, caída relativa al centro de la Tierra. Los niños tienen una idea satisfactoria y estable de los 3 aspectos del concepto Tierra: planeta esférico, rodeado de espacio y hacia cuyo centro caen los objetos. Este progreso de las 5 nociones se hace en torno a 3 dimensiones que corresponden con los 3 aspectos básicos del concepto Tierra: la forma de la Tierra, extremos, plana y esférica; la naturaleza del cielo y del espacio, expandido por todas partes; dirección de caída, arriba-abajo, vertical, a una relativa gravedad. Este progreso está relacionado con la edad, un patrón evolutivo. Nociones de 1 a 2 años. Nociones primera y segunda, niños hasta 10 a 11 años. Nociones tercera y quinta, niños mayores de 12 años. Esta progresión puede ser explicada a través de 3 rasgos fundamentales, que serían: 1. Primera dimensión. Implicada en este progreso representacional es el avance desde un pensamiento basado en las apariencias a un pensamiento abstracto e inferencial. El pensamiento infantil está dirigido fundamentalmente por la percepción directa. Punto 2. La segunda dimensión. Sería el progreso en la capacidad de descentración, como los sujetos van pasando desde una visión egocéntrica hasta un pensamiento más sistemático en el que se tienen en cuenta los diferentes aspectos y perspectivas. Los niños de hasta 9 años establecen relaciones simples, lineales y directas entre elementos aparentes. Los niños entre 9 y 12 utilizan relaciones más complejas en las que aparecen elementos visibles e inferidos, aunque siguen siendo lineales y referidos a un solo aspecto del problema. A partir de los 13 años establecen relaciones sistemáticas, directas e indirectas entre los diferentes elementos de una problemática. Y el tercer punto, la tercera dimensión, es el paso de una interpretación de los fenómenos en función de sus propiedades absolutas adscritas a los objetos hacia una interpretación
más relativista basado en la interacción de los elementos de un sistema. Por ejemplo, el peso de los objetos. Los niños pequeños piensan que es una cualidad absoluta, mientras que los adolescentes ven que el peso depende de una interacción de fuerza, gravedad. Hablemos del proceso de cambio. Piaget defendió que los avances en los conocimientos se producen por aproximaciones sucesivas, basadas en procesos de equilibración o autorregulación que actúan cuando tenemos conflictos cognitivos. ¿Qué sería un conflicto cognitivo? En él se toma conciencia de la insuficiencia de nuestras explicaciones sobre los fenómenos del mundo. En cuanto a las perturbaciones, ¿qué serían? Son elementos que tienden a desestabilizar un cierto momento de equilibrio del sistema de explicaciones y cuya presencia podría desencadenar conflictos cognitivos. En cuanto a las reacciones frente a las perturbaciones, podríamos nombrar la alfa, la beta y la gamma. La alfa, que consiste en la negación o el rechazo del elemento perturbador, niega las contradicciones entre sus explicaciones y los problemas. La beta, que consiste en una solución de compromiso, ajustes incompletos. Y la gamma, una reorganización de los esquemas para hacer frente a las perturbaciones, supone la elaboración de nuevos esquemas que permiten ofrecer explicaciones novedosas y más ajustadas a los fenómenos. Y de la teoría de equilibración podríamos decir que los cambios en las concepciones suponen la reorganización de los conocimientos anteriores. Hay un proceso de autorregulación que les permite construir estructuras estables de pensamiento y significados de la realidad percibida. El cambio conceptual. Este se puede entender de dos formas diferentes: el débil y el profundo. El débil es relacionado con el aumento en el grado de conocimiento, dando lugar a creaciones nuevas a partir de la concepción existente. Y el profundo incluye además transformaciones simultáneas en tres áreas: en la especificidad del dominio, en el significado de los conceptos incluidos en las representaciones y en la estructura de esta concepción. Posner lo denominó revolución cognitiva. La revolución cognitiva se da con tres condiciones. Una, el sujeto tiene que sentir un desencanto respecto a las concepciones con las que está tratando de entender el problema. Dos, tiene que haber disponible una nueva concepción que sea inteligible para nosotros. Y tres, la nueva concepción debe parecer plausible, lo que implica que se cumplan dos condiciones: que la representación posibilite la resolución de los problemas que no podían ser afrontados desde la anterior concepción y que sea coherente con el resto de los condicionamientos. Estas tres condiciones también tienen lugar en el contexto conceptual del sujeto, analogías y metáforas. Para llevar a cabo un cambio profundo en las representaciones, estas tienen que ser accesibles. Y si decimos redescripción representacional, ¿qué sería? Sería un proceso recurrente de explicación progresiva mediante el cual, a partir de redescribir la información en diferentes formatos representacionales, este se va haciendo cada vez más accesible. La información implícita se convierte en explícita. Y tiene tres fases. Una, el niño se centra en la información del medio externo para crear adiciones representacionales. Dos, el niño se centra en la dinámica interna del sistema. Y tres, el equilibrio entre las representaciones y los datos externos. La reiteración de este proceso trifásico hace que el conocimiento se vaya representando en diferentes formatos representacionales. 1. El implícito, en el nivel 1, e implica una codificación directa, rígida, encapsulada en la información almacenada, con una percepción de la caída de los objetos que no puede ser explicado. El explícito, 1, en nivel E2, resultado de reescribir las representaciones codificadas en el nivel 1, más flexible y manejable. Explícito 2, nivel E2, se hace posible el acceso consciente. Nivel 3, explícito 3, verbalización. Y por último, vamos a hablar de cuál es el papel que juega la educación en las construcciones de las representaciones. El papel de la escuela es fundamental. Es imprescindible que el proceso de enseñanza-aprendizaje se entienda como una interacción entre lo que se le enseña al niño y sus ideas. ¿Qué debe tener en cuenta un educador? Las virtudes del no saber que los niños sean capaces de desarrollar ideas propias que sean más profundas e interconectadas, unas ideas maravillosas,
Hay que facilitar que sean ellos quienes exploran sus representaciones, quienes se hagan sus propias preguntas y traten de comprender mejor sus respuestas. El educador debería plantear situaciones de aprendizaje donde los aprendices tengan que poner a prueba sus ideas, reflexionando sobre ellas. Lo que posibilita los conflictos cognitivos es el esfuerzo que hace el niño por darle sentido a lo que acontece, a lo que ve, a lo que siente, a lo que piensa, lo que genera la comprensión del problema y el progreso representacional. Resulta más interesante trabajar a partir de ideas erróneas y reflexionar sobre por qué las respuestas correctas lo son. El profesor tiene que dejar que los niños se atrevan a poner sus ideas en común, que facilite un desarrollo cognitivo y de conocimiento. El profesor debe introducir en las sesiones hechos discrepantes con las ideas de los niños. Puede generar conflictos cognitivos y debe mantener un planteamiento socrático de preguntas, método clínico crítico. Para afrontar la generalización debe proporcionar oportunidades que puedan poner a prueba sus ideas en un conjunto amplio de situaciones.